Ya le extrañábamos acá también a nuestro hermano Miguel Latino, así que démosle un fuerte aplauso. Lo que Dios haya puesto en el corazón de este joven, pórtese bien, no le mienta nada al pastor. ¿Ok? Amén. Amén. Gracias, pastor. Dios le bendiga, hermanos. Es un privilegio. Mi nombre es Miguel Latino, para los que no me conocen. Ya tenía más o menos 2 años y medio quizás de no predicar. No creía que me había castigado, no. Dios me tenía castigado. Dios me tenía castigado. Bien, vamos rápidamente a la Biblia. Salmos capítulo 34, versículo 19. Salmos capítulo 34, versículo 19. Un texto un poco conocido para que podamos darle forma a este mensaje. Salmos capítulo 34, versículo 19. Si ya lo encontró, se pone de pie para mayor reverencia a la palabra de Dios. El título de esta meditación es El saber y el ser en la tribulación. El saber y el ser en la tribulación. En la tribulación. Salmos capítulo 34, versículo 19. Si ya lo tiene, me dice un fuerte amén. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, y dice así: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas librará Jehová. Lo leemos otra vez, vea qué precioso. Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Oramos a Dios. Padre y bendito Dios, gracias por esta oportunidad que tú nos das de estar reunidos en tu casa, reconociendo, Señor, que somos inmerecedores de tu misericordia y de tu gracia. Porque fallamos, Señor, en muchas áreas, pero a pesar de todo eso, tu amor y tu fidelidad sigue siendo, Señor, para con nosotros. Venimos a ponernos en tus manos en esta hora para poder ser ministrados a través de tu palabra. Venimos con cargas, Señor, con necesidades, muchos cansados, Señor, de tanto trabajo quizás, y queremos que tú nos puedas ayudar y fortalecer. Que tu palabra, Señor, no caiga en saco roto, sino que produzca fruto al 100%, Señor. Guía mis labios, mi corazón, Señor, para poder edificar las vidas de los que aquí estamos. Pedimos que tú tomes el control de todo lo que haremos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes sentarse, mi amado hermano. Dirán algunos jóvenes: otra vez, ayer me tocó predicar en el culto de jóvenes. Y hablamos de algo bien diferente a lo que estamos hablando hoy. Ayer hablamos de la virginidad y la castidad. Usted se libró de eso, porque ese mensaje lo dio Dios ayer. Sí, pero es algo que necesitamos muchos. Pero ahora vamos a hablar acerca de algo que es bien importante, de las tribulaciones. De las tribulaciones. ¿Qué es una tribulación? Una tribulación es aflicción muy grande que atraviesa una persona. Eso es una tribulación. Es una aflicción muy grande. No una aflicción pequeña. Ay, estoy afligido que no me ha llegado el tinte, ya me está saliendo la raíz. Eso no es una aflicción, hermano. Eso no es una tribulación. Ay, es que estoy afligido que viera que se me cayó una uña acrílica. Eso no es una tribulación, hermano. Estamos hablando de cosas serias. Porque a medida que vamos envejeciendo, las aflicciones y las tribulaciones van aumentando de nivel. A medida que usted y yo nos vamos metiendo más con Dios, las tribulaciones van aumentando su nivel. Porque no es lo mismo que cuando usted era un niño. Cuando usted era un niño, ¿qué le preocupa a un niño? Que no trajo su pelotita favorita, que no trajo su juguete favorito. A nosotros, ¿qué nos preocupa ya grandes? Que hay que pagar una renta. Que no podemos dar por garantizado que el trabajo que usted tiene ahora lo va a mantener siempre. Que el ingreso que usted tiene ahora no lo va a mantener siempre. Pero si hay algo que yo puedo garantizarle, es que de la mano de Dios no le va a faltar nada. Gloria a Dios por ello. No le va a faltar nada. Y por eso hablamos del texto aquí. Dice: muchas son las aflicciones del justo. Porque precisamente las aflicciones no son para aquel que anda haciendo las cosas mal. No solamente. Sí, hay muchas veces que somos castigados a través de consecuencias de malas decisiones que hemos tomado. Pero las aflicciones muchas veces vienen, y recuérdese y remóntese en la Biblia de Job. Job era una persona justa. No había otro como Job. Y a pesar de eso tuvo que pasar tribulaciones. Es de ahí de donde nace este mensaje de la necesidad, y le digo el propósito. El propósito de este mensaje es desarrollar a través de una buena comunión con Dios y conocimiento bíblico la fortaleza necesaria para salir de las pruebas en victoria. Salir de las pruebas en victoria. Ese es el propósito de lo que buscamos con este mensaje. Entonces, ese texto usted ya lo conocía quizás. Muchas son las aflicciones del justo, pero ahí da una garantía
pero de todas ellas le librará Jehová. De todas ellas le librará Jehová. Entonces es una garantía. Quiero comenzar con una ilustración, y es una ilustración que se llama Conoce tu valor. Tal vez usted ya la ha escuchado. Esta ilustración habla de un anciano que ya estaba a punto de morir, y a él le habían regalado un reloj que tenía más de 200 años de antigüedad. Entonces él se lo quería regalar a su hijo, pero él quería que él supiera el valor de ese reloj. De ese reloj. Usted sabe, no es lo mismo que vale un reloj que compró en el Ross que un reloj que compra un Rolex. No es lo mismo. Pero, y volviendo con la ilustración, conoce tu valor. Este señor quería heredarle a su hijo un reloj de 200 años de antigüedad. Y él le dijo, yo quiero que conozcas el valor, entonces te lo voy a regalar, pero la condición es que tú vayas y lo intentes vender, o ve y pregunta cuánto vale a la tienda de la esquina. Entonces viene el muchacho, va a la tienda de la esquina y pregunta, ¿cuánto vale este reloj? Y viéndolo, y quizás le dio lástima al señor de la tienda, le dijo, yo lo que te puedo dar son $5. Esto es basura. Eso dijo el señor de la tienda. Regresó con su papá, a punto de morir ya, y le dijo, quiero que vayas a otro lugar también. Ve y ve a una cafetería y dile a la cajera que cuánto te da por este reloj. ¿Y sabe qué le dijeron otra vez? Le vieron cara de que se miraba como acabado, así como la mía y la suya, y le dijo, te voy a dar $5 pues nomás por hacerte el favor, porque no le veo nada de valor. Vino el padre y le dijo, ahora ve al museo y trata de venderlo y pregúntales cuánto vale este reloj. ¿Y sabe qué le dijeron en el museo? Este reloj vale $1,000,000. Una gran diferencia de $1,000,000 a $5. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de ilustrar con esto? Que el valor se lo da el estar en el lugar correcto. Porque ese reloj en la cafetería valía $5. Ese reloj en la tienda valía $5, pero ese reloj para el museo valía $1,000,000. ¿Qué quiero decirle con todo esto, hermano? Usted y yo en las manos de Dios somos valiosos. Somos valiosos, gloria a Dios por ello. Ahí es donde valemos en verdad. Les decía yo a los jóvenes el día de ayer, porque viera que es bien complicado hablar de temas así con jóvenes, de la virginidad y la castidad. Es bien complicado. Y les decía yo, el sexo fue inventado o fue diseñado por Dios para placer del ser humano y reproducción dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio. Y si no, busque el mensaje, ahí está, creo, en la página de jóvenes de aquí de la iglesia. Yo ni sabía que estaban grabando. Yo voy a hablar intimidades, hermano, y yo ni sabía que mi esposa las va a oír a ver qué va a decir. Pero hablábamos acerca de esas cosas, que eso pertenece solamente al matrimonio. Al matrimonio. Y empezamos a tomar decisiones muchas veces que nos empiezan a enredar la vida. Porque muchas aflicciones son producto, muchas tormentas son producto de que nosotros estamos destruyendo nuestro planeta. Muchos de los incendios que ahora vemos y ahora veíamos ahí que íbamos para la misión Pandel en la mañana, muchos de esos incendios están siendo provocados por seres humanos. Porque el fuego no se produce por sí solo. Alguien tiene que haberle dado fuego. Algún hermano debe haber estado fumando y ahí dejó el cigarro y ahí se prendió. Uno nunca sabe. Entonces, ¿qué quiero decirte con todo esto? Conoce tu valor. Tu verdadero valor solo lo tienes en Dios. Otra cosa que quiero ilustrarle acerca del oro y de los diamantes. El diamante, cuando es encontrado, es una piedra sin forma, que usted la ve y como que es una lata. Así parece un diamante. Busque una imagen después del culto, no ahorita. Busque una imagen cómo es un diamante antes y después. Y sabe que el diamante antes usted lo puede confundir con cualquier piedra. Con cualquier piedra. Pero el diamante, después de ser limpiado, de ser cortado de una manera correcta, ese diamante adquiere un valor. Pero ese proceso es difícil. Hablamos del oro. El oro, cuando tiene mayor quilate, ¿qué quiere decir? Tiene mayor valor. ¿Pero qué tiene? Mayor pureza. Pureza. No sé si alguna vez usted compró oro y le dijeron, este es de oro, y nomás se la puso en el cuello y se le puso negro. El mío ya venía así, pero se le puso en el cuello y se lo puso, porque no era oro. No era oro. Y es bien complicado eso. Entonces, vayamos ya al punto del mensaje, porque no es mi intención sacarlo tarde. Entonces, dijimos el saber y el ser en la tribulación. Y lo primero que usted y yo debemos saber en la tribulación es que la tribulación es necesaria. Primera carta de Pedro, vaya ahí en la Biblia, capítulo 1, versículo 6. Al final de su Biblia,
Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Quienes me conocen saben que a mí no me gusta, mis palabras se las lleva el viento, hermano, pero la palabra de Dios permanece y es fiel. Así que va a ocupar la Biblia, desempólvela. Primera carta de Pedro, le dije yo, capítulo 1, versículo 6. ¿Qué es lo que debes saber o qué es lo que yo debo saber en la tribulación? Lo primero que debemos saber es que la tribulación es necesaria. Es necesaria. Vea lo que dice primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Dice así: en lo cual vosotros os alegráis, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, dice, si es necesario, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y ve ahí que este mensaje está dirigido hacia a los cristianos que estaban en la dispersión. Los que estaban en la dispersión, cuando usted lee la Biblia, es bueno que usted sepa en qué año fue escrito, por quién fue escrito, a quién fue dirigido eso. Porque cuando usted estudia un poco de hermenéutica, le enseñan eso. ¿Usted qué es lo que tiene que hacer para entender un texto? Hacerle preguntas. Le dije yo, ¿quién lo escribió? ¿A quién se lo escribió? ¿Cuándo se lo escribió? Aquí pasaba algo, ya empezaba la persecución de los cristianos. ¿Y qué pasó? Se empezaron a dispersar. Entonces este mensaje del apóstol Pedro está tratando de darle consuelo a aquellos que estaban en esa diversa prueba, que estaban a punto de perder la vida, de ser encontrados siendo cristianos, cosa que usted y yo no sufrimos el día de hoy. Pero ve aquí lo que dice acerca de las pruebas. Dice allí, dice, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, dice, aunque ahora por un poco, dice, de tiempo, dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué es lo que yo debo saber en la tribulación? Que la tribulación es necesaria. ¿Por qué es necesaria? ¿Qué le cuesta a Dios darme las cosas así nomás? ¿Y sabe qué pasa? Si Dios le da las cosas a uno así nomás, uno no las valora. Lo que no cuesta, dicen, se hace fiesta. Lo que no cuesta, uno no lo valora. Dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces en la vida tenemos que aprender a valorar cosas. Entonces por eso es que las pruebas, tribulaciones son necesarias. Son necesarias porque van moldeando su carácter. Usted no es el mismo que era antes de tener esa enfermedad que tuvo. No es el mismo. Le hablo de mi testimonio. Yo hace un año, más o menos, 10 meses, 11 meses, yo tuve un problema en la espalda. Y es que un disco se me había desviado. Desviado de la mente y desviado de la espalda, hermano, imagínense. Sí, desviado de la espalda. ¿Cuál era el problema que yo tenía? Que un disco estaba tocando el nervio ciático. Aquellos que ya han pasado por eso, usted sabe que eso es doloroso. Extremo, hermano. No importa lo que usted haga, ese dolor es increíble. Hasta el grado que usted, al menos en mi caso, yo quedé en mi cama casi 2-3 días. No me podía ni mover, porque el dolor es increíble. Entonces, y esa cosa me pasó a mí de la nada. Yo decía, Dios, ¿qué es lo que está pasando? Y Dios estaba llamando mi atención. Dios estaba llamando mi atención porque yo era una de las personas, y muchos quizás hemos pasado por eso, que yo ganaba más o menos de entre $1,200 y $1,500 a la semana. A la semana ganaba, porque ya no, así que no me voy a pedir prestado. Sí, eso ganaba yo. Y sabe que mi vida era tranquila. Incluso yo llegaba hasta el punto que los cheques ni los depositaba. Andaba los cheques en la bolsa y quizás hasta lavé algunos y ni cuenta me di. Porque el dinero no era una preocupación. Porque decía yo, mi trabajo, estoy joven, sé hacer mi trabajo bien, mi jefe me tiene mucha confianza, me da prioridad. Y yo estaba tranquilo. Pero ¿qué se me había olvidado a mí? Que uno no depende de sus fuerzas, uno depende de Dios. Depende de Dios. Y empezamos a caer en esa soberbia, en esa altivez, y esa altivez nos lleva ¿a qué? A que vayamos a ser atribulados o probados por Dios. Porque en esa cama, ¿usted cree que valía mi trabajo? No valía. ¿Usted cree que en esa cama valía que yo tuviera dinero en el banco? No valía. Porque la gente decía, no, eso es cirugía. Eso es cirugía. Y yo le tengo miedo, hermano, yo no sé lo que es enfermarme. Si a mí ni gripe me da, pues con eso le digo todo. Y de repente ese problema, ¿qué quería hacer Dios en mí? Formar algo que se llama fe, desarrollar la fe. No es lo mismo hablar de ella que practicarla, hermano. Y lo que predicamos aquí lo sabemos. No es lo mismo decir,
hermano, crea y Dios lo va a hacer, que cuando usted tenga un gran problema y usted tiene que creer. Allí es cuando uno pone en práctica las cosas. En las leyes de la enseñanza, eso se enseña de que eso es un conocimiento significativo. ¿Cuándo es el conocimiento significativo? Cuando usted es capaz de aplicarlo. No cuando usted hace un examen y se saca 10, pero usted no sabe aplicar esas cosas en la vida diaria, ese conocimiento no sirve de nada. No es significativo, pero no estamos hablando de clases de teología, eso es otro día. Entonces, regresamos al punto. Las tribulaciones son necesarias. Hablando en el matrimonio, es necesario muchas veces que hayan ciertos roces, ciertas peleas, porque si usted no pelea con su pareja, hermano, yo no sé de qué planeta vendrán. Como dicen, mujer que no molesta es hombre, dicen por ahí. Mentira, hermano, es broma. Decían, nunca, un hombre sabio dice, nunca molesta a una mujer en sus días. Y cuando hablo de sus días me refiero a los 365 días del año, decía alguien. Así es. Usted es sabio, hermano. Usted tiene que aprender a vivir en sabiduría en la pareja, pero esas tribulaciones, esas peleas, cuando usted las supera, hablando del matrimonio, cuando usted las supera, ¿qué hace? Una relación fuerte, dice la hermana. Correcto. Aquel se peleó y está embarazada de la señora. Así de fuerte fue la pelea. Pero imagínense, esas cosas muchas veces son necesarias. Son necesarias, porque ahí se ve la confianza. Ahí es donde se ve la confianza, cuando usted entonces demuestra de qué está hecho. Ahí es donde demuestra uno de qué está hecho. Porque decir que somos cristianos, venir a la iglesia domingo o el día que sea, eso lo hace cualquiera. Hasta un inconverso lo hace. Y eso no quiere decir que es hijo de Dios y que de verdad le cree a Dios. Tenemos que ser diferentes, y eso es lo que yo le decía a los jóvenes el día de ayer. Que solo porque el mundo hace prácticas, no quiere decir que nosotros en la iglesia vamos a hacerlas también. Tenemos y hemos sido llamados a ser diferentes, pero la prueba es necesaria. No se entristezca cuando es probado. No, la prueba tiene un objetivo, y el objetivo de la prueba es bendecir. Es bendecir. El objetivo de la prueba no es destruir. Si Dios quisiera destruirlo a usted y a mí, solo basta que Él haga así y ya se acabó. Ahí quedó el hermano Edwin en la silla. Dios tiene la capacidad de eso, pero Dios ha permitido un problema. ¿Por qué? Porque Él quiere manifestarse en él. ¿Cuándo va a saber usted que tiene un Dios poderoso? Cuando usted de verdad lo necesita. Cuando el médico le dice, aquí ya no hay solución. Aquí ni con 10,000 cirugías y con todos los cirujanos del mundo no te podemos quitar ese cáncer. ¿Y qué dicen? Aquí solo Dios. Entonces la tribulación es necesaria. Segundo lugar, ¿qué cosa debemos aprender acerca de, o debemos saber en la tribulación? En segundo lugar, que la tribulación es momentánea. Momentánea. Dicen ahí que no hay un mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Tranquilo. Tranquilo, para todo Dios tiene tiempo. Para todo Dios le puso un hasta aquí. Y lo único eterno es Dios, lo demás, paz, hermano. Le decía yo a los jóvenes el día de ayer, las cosas que a ustedes les preocupan el día de hoy, mañana le van a dar risa. Porque ahora los jóvenes, ¿de qué se preocupan? Ay, mamá, no pagaste el teléfono, estoy sin teléfono, me lo cortaron, siento que no respiro, ay Dios. Eso les preocupa. Y usted y yo que venimos quizás de otro país, que allá ni siquiera teléfonos habían, ¿sí? Ni siquiera teníamos acceso a un internet, como decía el pastor, o no sé si el hermano decía, que el wifi, se le cayó el wifi y se le cayó, y buscándolo en el piso la hermana. Sí, porque usted no sabe ni qué wifi. Pero, ¿qué quiero decirle con todo esto? Las tribulaciones y las cosas que nos preocupamos es porque nosotros no hemos crecido en Dios. No hemos crecido lo suficiente, y usted tiene que saber que las pruebas en la tribulación son momentáneas. Segunda carta a los Corintios 4:17. Yo puedo decirle mentira, pero se lo estoy demostrando con la Biblia. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17. ¿Qué debo saber yo en la tribulación? Le dije yo en primer lugar que la tribulación es necesaria. En segundo lugar, ¿qué debo saber yo? Que la tribulación es momentánea. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17. 4:17. Mis palabras, como le dije yo, se las lleva el viento. Anote esos textos y usted juzgue por su propia cuenta si son palabras de Dios.
Dice, segunda carta de los Corintios 4:17, dice así, porque esta leve tribulación, dice, momentánea. Y dice, leve, porque muchos nos ahogamos en un vaso de agua. Creemos que es el fin del mundo. Ay, Dios, me voy a quedar sin carro. Hermano, cuando usted nació, su mamá lo trajo en carro. No va. No. Allá que hacía, en muchos que venimos quizás de lugares, yo por lo menos vivía en la ciudad siempre había transporte, pero íbamos a hacer misiones a los cantones bien lejos. Y allí no había transporte, hermano. No es como ahora que le decía yo al hermano el otro día, qué bendición ahora los misioneros en carro con aire acondicionado, reclinados y con asientos de cuero y un montón de cosas. Allá no era así, hermano. Allá no era así. No de que, ay, ¿a dónde paramos a desayunar? ¿Al Denny's? ¿Al IHOP? No, hermano. Si allá de casualidad algún hermano se acordaba y nos llevaba panes con repollo, porque ni siquiera había pollo, era panes con repollo. Si de casualidad alguien se acordaba, comíamos, si no, pues aguantar hambre. Ayunamos y a la vez servimos a Dios. Así eran las misiones allá. Yo entiendo a los hermanos de San Diego. Yo fui 4 meses a San Diego cuando empezó esa misión. Es complicado, hermano. Manejar hasta allá y el montón de tráfico y el montón de gente que no sabe manejar. Porque eso es lo que hace el tráfico muchas veces, la gente que no sabe manejar. Uno dice, ¿cómo le dieron la licencia a esta persona? ¿Verdad? Complicado, pero pagar el precio vale la pena. ¿Y qué quiero decirle con esto? Vea lo que dice el texto. Por tanto, dice, porque esta leve tribulación, dice, momentánea, produce en nosotros, dice, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque Dios se va a glorificar en esa prueba, en esa tribulación que usted y yo estemos pasando. Dios no le dio algo solo para abandonarlo. Usted cuando le da algo a su hijo, se lo da porque quiere lo mejor para él, no porque quiere lo peor. Y vea qué comparación la que Dios hace de la relación entre padres e hijos. Yo tengo un niño pequeño, 2 años, 4 meses. Es un relajo, hermano. Ese no para de jugar. Y ese niño, yo me pongo a pensar en él. Y digo, hasta ahorita, hermano, yo he tratado hasta lo más posible de darle todo lo que he podido. Y yo no sería capaz de darle algo que le haga daño. Pregunto yo, si pensamos de esa forma los seres humanos, decía Jesucristo, si vosotros, dice, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más? Y esas cosas tienen que dar a nosotros, ¿qué? Esperanza. Le dije yo, la prueba es y la tribulación es momentánea. Tiene su fecha y su hora de caducidad. Ahora nos reíamos con los hermanos de que decían unas cositas que andábamos repartiendo, que la fecha de vencimiento era el 41 de octubre, decían, ¿no, hermano? Nunca se van a vencer, imagínense. Así decían las bebidas o no sé qué andábamos repartiendo. Alguien se equivocó ahí. Pero no así sus pruebas y sus tribulaciones. Tienen una fecha de vencimiento. Cálmese. No se desespere. No trate de salirse del camino de Dios. Y Dios es el que lo puede ayudar en él. Tercer lugar, ¿qué es lo que debemos saber? ¿Qué es lo que debemos saber en la tribulación? Romanos 5:3. Ve ahí más atrás, Romanos 5:3. Lo que debes saber en la tribulación. Le dije 1, que la tribulación es necesaria. Número 2, que la tribulación es momentánea. Número 3, que la tribulación produce crecimiento. No busca destruir a nadie. Romanos 5:3. Romanos 5:3. Apréndase los libros de la Biblia, hermano. Apréndase los libros de la Biblia, es bien fácil. Romanos 5:3. Romanos 5:3. Yo tenía una maestra maravillosa cuando estaba en escuela bíblica de pequeño. Desde los 8 o 9 años yo me sé los textos, todos los libros de la Biblia. 8 o 9 años. Y yo no creo que soy el gran genio. Pero el amor y la pasión que esa maestra tenía nos hacía a nosotros ponernos las pilas. Imagínense la edad que tenía yo. Y aún así soy un gran burro. Pero, porque el saberse los libros de la Biblia no le da nada a uno. Pero puede encontrar los textos. Le dije yo Romanos 5:3. Romanos 5:3. Dice, y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, dice, produce paciencia. Paciencia, y la paciencia, dice, prueba.
Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. No avergüenza. ¿Por qué no avergüenza la esperanza? Porque no se ha visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No se ha visto un justo desamparado. Veíamos el texto inicial: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Pero aquí hay que ser justos. Justo es aquel que hace lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Tener una buena comunión con Dios, congregarme, el leer la Biblia, el servir en lo que uno pueda. Decía el pastor ahora: ¿quién era el minion? Yo andaba ahí, hermano, y eso es bien complicado porque uno suda y adentro no hay nada de aire. Y no mira uno, y las hermanas, porque uno se pone el traje y solo hay un hoyo así bien oscuro, fíjese, que uno puede ver. Y yo a cruzarme la calle ahí venía un carro y la hermana: ¡ay, el minion! Ahí nos quedó. Así pasa. Pero esas cosas a uno le llenan de gozo. Al menos en mi caso. Yo siempre he sido de los que, dígame de qué quiere servir. No sé si ustedes se acuerdan, hace poco para lo que fue el domingo del 4 de julio de Independencia, el hermano Helio dijo: fíjense que nadie quiere salir de este personaje, de George Washington. George Washington, para empezar, tenía el pelo blanco y largo. Nada que ver conmigo. Él era blanco. Él era bien gordo y panzón, yo nada. Entonces me dijo el hermano: sí, fíjese que nadie quiere hacerlo. Yo le dije: mire, no va conmigo, pero si usted mete las manos al fuego por mí, yo le entro. Y vine temprano, hermano, y la hermana Mónica vino y me echó un montón de talco, así, ¡puff! No, la hermana me maquilló. Y yo decía muchas veces: qué complicado que aquellos que tienen la capacidad de hacer las cosas no las hacen. ¿Y por qué? Porque no les hemos encontrado sentido al cristianismo. Cuando usted se siente útil, uno no es útil solo desde aquí del púlpito. No, esto es lo que menos quizás paga Dios, porque es algo que quizás tiene reconocimiento de hombres. No, aquel que limpia los baños. No, aquel que está haciendo las cosas que nadie más quiere hacer. Porque muchos aquí nos olvidamos de los enfermos. Muchos aquí nos olvidamos de las viudas, de los huérfanos. No estamos preocupados de los demás, solo de nosotros mismos. Y empezamos a hacer cosas que no están fomentando nuestro crecimiento espiritual. Y el objetivo de la tribulación o la prueba, le dije yo en tercer lugar, es que produce crecimiento. La prueba produce paciencia. Usted sabe esperar. Usted sabe esperar, no se desespera. Yo les decía a los jóvenes el día de ayer, porque es bien complicado, hermano. Usted y yo pasamos por esa edad. Aquí la mayoría somos adultos. Esa edad de entre 15 y 20 años, hermano, Dios nos guarde con ese fuego que andamos. Dios nos guarde con eso. Yo ya tengo 29, ya voy saliendo de eso. Y cuesta, hermano, mantenerse usted en esa castidad. ¿Para qué? Para que aquellos que son solteros se cuiden para quien va a ser su pareja, su esposo o esposa. Para que aquellos que estamos casados seamos maridos de una sola mujer. Y es requisito de la Biblia. Bueno fuera que estuviéramos en los tiempos de Salomón, como predicaba el pastor en el culto de la una. Que 1000 mujeres, dice. ¿Qué gracia tiene eso? Si al final sus mujeres terminaron alejando su corazón de Dios. Sus mujeres terminaron siendo el tropiezo que fue el rey Salomón, pero busca el culto de la una y entonces va a aprender eso. Entonces vamos al cuarto punto. Lo que debes saber en la tribulación. Y esto es lo más importante. Números 13, allá en la Biblia, Números, al principio de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números capítulo 13. ¿Qué es lo que debemos saber? ¿Qué es lo que debemos saber en la tribulación? Uno, le dije yo que la tribulación es necesaria. Número 2, que la tribulación es momentánea. Número 3, que la tribulación produce crecimiento. Y número 4, ¿qué es lo que usted debe saber en la tribulación? Que Dios puede sacarte sin importar la desventaja. Y ve aquí de lo que vamos a hablar. Le dije yo, Números capítulo 13. Números capítulo 13, versículo 25. Una historia que quizás muchos ya conocemos. Números capítulo 13, versículo 25. Es acerca de los 12 espías. Vino Moisés y eligió 12 varones para que fueran a reconocer la tierra. Más que todo como una estrategia, no para ver si Dios estaba en lo cierto de que la tierra era buena o no. Ellos confiaban en Dios de que la tierra era buena. Pero Moisés manda a 2 espías.
¿Qué es lo que pasa? Y usted ya conoce esa historia, solo se la di para que la note. Que 10 de los espías venían hablando mal acerca de la tierra. Sí, dicen, la tierra sí es tierra que produce leche y miel. Sí es la tierra como Dios la prometió. Pero hay una condición, decían ellos, o hay un pero. Y tenga mucho cuidado con los peros en la vida. Porque usted dice, es que yo quiero tal cosa, pero ya estoy viejo. Yo quiero tal cosa, pero yo soy medio lento para aprender. Tenga cuidado con los peros. Y ve aquí lo que dice la Biblia. Versículo 25. Dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, dice, y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, dice, en Cades. Números 13:27, vamos ya. Números 13:26. En Cades dice, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, dice, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es, dice, fuerte. Ahí es donde entran los peros. Y tenga cuidado porque los peros son matafe. Esos son matafe, los peros. Dice aquí, y vea, si le pone usted la palabra pero a cada una de las cosas que sigue diciendo, dice, versículo 28, mas el pueblo que habita en aquella tierra, dice, pero es fuerte. Dice, y las ciudades muy grandes y fortificadas. ¿Por qué le dije yo que es importante que nosotros debemos saber en la tribulación que Dios puede sacarnos a pesar de las desventajas? Porque lo que pasaba aquí es que el pueblo de Israel estaba viendo sus fuerzas. Y si usted se remonta desde el principio que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, Dios no los dejó solos. Incluso la primera batalla ni siquiera tuvieron que pelearla. Ellos dicen que iban, se toparon con el Mar Rojo, el mar se les dividió, y dice, estos egipcios que hoy ves, nunca más los vas a volver a ver. Y Dios lo cumplió, hermano. Dice que los egipcios iban a medio camino y Dios cerró las aguas y todos murieron. Todos murieron. Después de eso, ellos tenían hambre. ¿Y qué hizo Dios? Darles maná. Les dio de comer todo el tiempo. Dice la Biblia que el maná no cesó de caer hasta que ellos llegaron a la tierra prometida. Siempre tenían que comer. Y a pesar de eso, el pueblo siempre se quejaba. Siempre se quejaba. Y Dios puede, aún en la desventaja, sacarnos del problema. Porque muchos tenemos deudas que parecen impagables en nuestra capacidad. Porque gano 100, pero debo 1000. Y usted dice, no, en mi fuerza es imposible. ¿Y sabe por qué Dios lo permitió a usted llegar hasta ese punto? Para que usted lo busque. Porque si no, usted solo ve sus fuerzas, solo ve sus capacidades. Porque en las enfermedades, a pesar de que tenemos tanta tecnología en este país, ¿por qué Dios le permitió esa enfermedad? Y usted dice, por más medicina que tomo, no salgo de ahí. Porque si no es así, usted y yo no oramos y le pedimos a Dios que nos dé salud. Porque la valoramos hasta que la perdemos. Así somos los seres humanos. Y entonces, aquí el texto sigue diciendo, y vean lo que se compara. Dice ahí 29, Amalek habita el Negev, dice, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y la ribera, dice, del Jordán. ¿Qué era la cualidad? Y cuando usted estudia historia un poco, estos eran pueblos fuertes. Ellos estaban preparados para la guerra. Eran gente que estaba con ejércitos poderosos. Entonces la prueba no iba a ser fácil, pero Dios les había dado una promesa que los iba a llevar a esa tierra. ¿Cuál fue el problema? La duda, la falta de fe, y eso fue lo que hizo que muchos se quedaran en el camino. Y vea lo que dice el versículo 30, qué diferencia aquellos que muchas veces le creen a Dios. Versículo 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, dice, subamos, luego dice, y tomemos posesión de ella. Porque más podremos nosotros, dice, ¿qué? ¿Y sabe qué tenía Caleb y Josué? Que le creían a Dios. Le creían a Dios y Dios fue fiel con ellos. Ellos fueron los únicos que entraron a la tierra prometida de toda esa generación. Ni siquiera Moisés entró. Ni siquiera él. Entonces, ¿qué quiero decirle con todo esto? Dios puede sacarte sin importar la desventaja. Sin importar la desventaja. Es que Dios no necesita hacer muchos más números. Usted se recuerda de un hombre llamado Gedeón.
Gedeón iba con miles a una batalla y Dios le dijo, no, llevas muchos. A pesar que esos miles que él llevaba eran casi nada comparados contra los que iba a pelear. Y Dios le dijo, llevas muchos. Salieron unos y Dios le recortó su personal, digamos su ejército. Y Dios todavía le dijo otra vez, llevas muchos. Y al final terminó yendo solo con 300. Pero ganaron la batalla, fíjese. Porque ¿quién hace la diferencia en su vida y en la mía? La diferencia la hace un Dios grande que ha prometido grandes cosas para nosotros. Gloria a Dios por ello. Eso es lo que hace la diferencia. La diferencia no la hace mi capacidad. La diferencia no la hace que yo tengo o no tengo papeles. Si hay gente que tiene papeles y vive peor que uno. Porque los papeles no hacen la diferencia la hace Dios en la vida del hombre. ¿De qué me sirve a mí tener miles de ciudadanías en el mundo si al final no tengo nada por lo que vivir, no tengo un sentido de vida? Y si no vaya y vea en todos los bares de aquí, de la zona, lleno de gente que está viviendo sin sentido. Ganaron ¿qué? $1,000 el viernes, hoy ya se lo gastaron y van a empezar el lunes sin 5. ¿Usted cree que eso es vida, hermano? No es vida. Y usted y yo tal vez pobremente con frijolitos, pero estamos contentos con el gozo que Dios nos da. Conforme, gloria a Dios por ello. Un Dios que ha sido fiel con cada uno de nosotros. Dios puede sacarnos a pesar de la desventaja. A pesar de la desventaja. Y no caiga en la duda. No caiga en la duda. El periodo de los jueces, yo muchas veces se lo he explicado. Teológicamente se enseña como apocarreliv. ¿Qué significa apocarreliv? Es la composición de 4 palabras. Apostasía, castigo, arrepentimiento y liberación. Si usted lee el libro de Jueces, esas 4 cosas van una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Porque ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Apostataba. ¿Qué es apostatar? Negar la fe. Venía el pueblo de Israel, negaba su fe, venía Dios y los castigaba. Ese castigo en ellos producía un arrepentimiento de que estaban haciendo las cosas mal, y lo que hacía Dios es levantar un juez que los liberaba. Y eso lo ve una y otra y otra y otra vez. Hasta que llega el periodo de los reyes, cuando el pueblo se dijo, no, ya no queremos jueces, queremos un rey. Y Dios se molestó con ellos, porque ellos querían que lo gobernara un hombre y no Dios. No, es que las demás naciones tienen reyes, nosotros queremos tener un rey también. Y es el peligro, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Tenga cuidado con quien hace alianzas muchas veces. Cuidado con quien hace alianzas, porque la desventaja muchas veces usted ni siquiera la conoce. Usted ni siquiera la conoce. Muchas veces tal vez se da en el fútbol que usted no conoce contra quién está jugando. Pero si viene su entrenador y le dice, fíjate que ahí todos son profesionales y nosotros todos patas pandas, y vamos a jugar contra ellos. Si el entrenador les dice eso, ¿qué es lo que pasa? Ellos ya ni quieren jugar. Ya ni quieren jugar. Y usted ha visto en muchas películas y muchas historias gente que gana, y si no, pregúntele al Barcelona, que ganan y sin querer ellos o merecerlo. Sí, decía alguien ahí, Messi decía, sí, el único que le dan las cosas sin merecérselas. Pero ¿qué quiero decirle con todo esto? Muchas veces las desventajas son notorias. ¿Sabe por qué? Porque le ponemos el oído a la persona incorrecta. A la persona incorrecta. Aquel que te dice no puedes. A ese le prestamos el oído y no a Dios que te dice todo lo puedes en mí que yo te fortalezco. Eso es una gran diferencia. Número 5, ¿qué debemos saber en la tribulación? Salmos capítulo 27:10, no lo busque. Ese usted ya se lo sabe de memoria. Salmo 27:10. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo me recogerá Jehová. Con todo. ¿Qué es lo que vamos a aprender? O lo que debemos saber en la tribulación, en quinto lugar, es que Dios va a estar con usted, hermano. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Ejemplo de eso es que usted y yo estamos aquí, a pesar de todos los errores que cometemos. A pesar de todo eso, Dios permanece fiel. Otro texto, y es de los que a mí más me gusta, Salmos 48:14, y nomás anótelo. Salmos 48:14 dice, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Y dice, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Aún más allá de la muerte. Entonces, ¿qué es lo que debemos saber en la tribulación? En quinto lugar,
que Dios va a estar con usted en todo momento. Dios va a estar con usted en todo momento. Si recuerda usted de alguien llamado Pedro, cuando empezó a caminar sobre las aguas, ¿qué fue lo que hizo que Pedro se hundiera? Que él empezó a ver a su alrededor en lugar de estar viendo a Jesucristo. ¿Y eso qué causó? Tribulación en él. Él empezó a hundirse. Empezó a hundirse y empezó a clamar. Y esa duda la causó que el desviar la mirada de Jesucristo. Porque muchas veces sentimos que Dios no está a nuestro lado. Y eso es bien complicado y todos pasamos por esos momentos. No se sienta único. Ay, me voy a quitar la vida. Todos pasamos depresiones. Si no, pregúntele al profeta Elías. A pesar de las cosas buenas que pasaron con él vino y le tuvo miedo a una amenaza de una mujer. Hoy en el siglo XXI, usted y yo sí tengámosle miedo a la amenaza de una mujer porque tienen más poder. Pero en ese tiempo, él no tenía la necesidad de temerle a una mujer. Jamás. Amén. ¿Sí? ¿Qué es lo que causa esas depresiones en nosotros muchas veces? Que nosotros no estamos fortalecidos en fe. Que el conocimiento de la palabra es mínimo. Porque usted y yo sabemos dónde están todos los incendios, hasta con posición geográfica exacta, me puede decir. Todos los noticieros. Pero no sabemos cosas de la Biblia. ¿Y qué es lo que le va a servir al final a usted? Saber esto. Conocer el Dios en el que usted ha creído. Le decía yo el texto, Salmos 48:14, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él me va a guiar aún más allá de la muerte. Aún más allá. No se preocupe. A pesar de todo. Porque ponemos la confianza, dice, usted, no sé si usted tenga quizás a una persona de confianza. Y usted dice, si yo me meto en problemas, nomás le llamo al hermano Edwin y él me presta. ¿Y de dónde? Sí, usted tiene una persona de confianza. Y muchas veces cuando Dios lo lleva a la tribulación, Dios permite que hasta esa persona tenga problemas. Para que se le cierren todas las puertas y su única puerta sea Dios. Sea Dios. Entonces deje de andar tocando puertas donde no debe y vaya a la presencia de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Si muchas veces la tribulación está a una simple oración, a una simple decir nosotros, acuérdese de Nabucodonosor, a un simple reconocer de que Dios está por encima de él. Eso era lo único que Nabucodonosor necesitaba hacer. Y Nabucodonosor llegó hasta arrastrarse como un animal. ¿Debido a qué? A la soberbia. Pensamos que no necesitamos de Dios y ese es un error. Y a pesar de todo eso, Dios sigue estando con nosotros. A pesar que somos inmerecedores. Porque si hablamos de quién es merecedor, yo soy el menos merecedor de estar aquí parado. Yo soy el menos merecedor y yo lo tengo claro. Pero gracias a eso quizás Dios me tome en cuenta ya en su misericordia. Y quizás el pastor, no sé yo qué le puso Dios en su corazón y de la nada él me dijo eso. Yo siempre he sido de las personas que digo, donde Dios me quiera mandar, ahí voy. Nada me cuesta buscar una iglesia a la vuelta de mi casa. Pero sigo viniendo hasta aquí, ¿sabe por qué? Porque Dios aquí me tiene. Y mientras Dios aquí me tenga, aquí vamos a estar. Porque si no estamos, el Señor me va a hacer tribulaciones. Me va a hacer pasar pruebas. Como le decía yo, es importante que usted sepa las cosas importantes en la tribulación. Usted no necesita saber quién me puede ayudar de la gente que tengo alrededor. No, usted pídale a Dios y Dios va a poner a la persona correcta a su lado que le va a dar la solución a su problema. Pero ¿cuándo va a ser? Cuando usted deje de luchar con sus fuerzas. Entonces, vamos ahí le dije yo lo que debemos saber en la tribulación, recapitulando. 1, que la tribulación es necesaria. Número 2, que la tribulación es momentánea. Número 3, que la tribulación produce crecimiento. Número 4, que Dios puede sacarnos sin importar la desventaja de las tribulaciones. Número 5, que Dios va a estar con nosotros. Eso es lo que debemos saber usted y yo en la tribulación. Eso es lo que debemos saber. Entonces vamos a otro punto. Las cosas que debemos ser en la tribulación. Las cosas que debemos ser en la tribulación. Vamos al primer punto. ¿Y sabe qué es lo primero que debemos ser? Espirituales. Segundo libro de Reyes. Busque ahí en su Biblia. Segundo libro de Reyes. Capítulo 6, versículo 8 en adelante. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Y esta es una historia que quizás usted ya escuchó más de alguna vez. ¿Qué es lo que debemos ser
en la tribulación, y lo primero que debemos ser es espirituales. Espirituales, es lo primero que debemos ser en la tribulación. Le dije, segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8 en adelante. Y aquí habla acerca del profeta Eliseo y de su servidor que se llamaba Giesi, o Giesi, como usted lo quiera poner. Y habla acerca de una historia. Aquí pasaba algo, había una guerra, nada raro, ¿verdad? Había una guerra, y sígalo ahí porque veo que muchos lo están buscando todavía. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8 en adelante. Dice Eliseo y los sirios. Había una guerra con el pueblo de Siria contra el pueblo de Israel, y aquí pasaba algo, que Dios le decía al profeta Eliseo que le dijera al rey por dónde no pasar. Venía Dios y le decía a Eliseo, decirle al rey que no pase por aquí porque ahí están los sirios. Y los sirios estaban buscando cómo hacer caer y cómo derrotar al pueblo de Israel. Y ellos no podían porque siempre Eliseo era el que le decía de parte de Dios por dónde caminar. ¿Por dónde caminar? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces le decía él por dónde caminar. ¿Qué es lo que pasa? Se da cuenta el pueblo de Siria de que la estrategia no era de que los israelitas eran los grandes inteligentes para la guerra. No, ellos se dan cuenta de que ellos tienen un Dios y un profeta que les dice por dónde caminar y por dónde no. Entonces ya la guerra de los sirios ya no era contra Israel, sino que era contra el profeta Eliseo. Contra el profeta Eliseo. Se recuerda el Salmo, aunque un ejército acampe contra mí, dice, no temerá mi corazón. Usted y yo debemos de ser espirituales, le dije yo, en la tribulación. Vea lo que dice el texto en el versículo 15. Nos vamos a saltar porque ya medio le di la introducción, ahí lo lee todo en su casa. Versículo 15 dice, y se levantó de mañana y salió, dice, el que servía al varón de Dios. Y he aquí, dice, el ejército que tenía sitiada la ciudad. ¿Qué es ser sitiada la ciudad? Es rodearla, no dejarla sin salida. Es ser una estrategia militar. Venía el ejército, rodeaba la ciudad para que ellos no pudieran suplirse de sus necesidades de alimentos, de agua. Y al no hacer eso, ellos se iban a ver obligados a salir. Y cuando ellos salieran iban a estar rodeados, iban a estar débiles. Era una estrategia militar. Y ve ahí lo que dice el texto. Sitiada la ciudad, dice, versículo 15, con gente de a caballo, dice, y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, dice, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Eso está hablando el servidor, no el profeta. Está hablando Giesi, no está hablando Eliseo. Y vea qué complicada la situación en la que estaba. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentido contra la espada y la pared, de que ya no tiene una salida, de que usted dice, yo ya no sé si regresarme a mi país. Ya ha pasado ese pensamiento por usted, porque por mí un montón de veces. Y uno se ahoga en un vaso de agua. Dice, yo no sé si irme de regreso al país, porque fíjate que el carro me anda fallando. Y quizás hay gente que tiene que vivir en la calle porque no puede pagar la renta tan cara que hay aquí, y usted preocupado porque su carro, y se quiere regresar. Nunca se ha topado con un inmaduro de esos, de que, es que me quitaron el trabajo. Hermano, ¿cuántos trabajos hay aquí en Los Ángeles? Miles de trabajos. Y se molestan porque perdieron uno. Calmado, hermano. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Ve aquí lo que sigue diciendo el texto. Dice, Señor mío, ¿qué haremos? Dice Giesi al profeta Eliseo, versículo 16. Él le dijo, dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros, dice, que los que están con ellos. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero ¿sabe cuál era el problema de Giesi? Que Giesi no era una persona espiritual. No era una persona espiritual. Primera carta a los Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura. Primera carta a los Corintios 2:14. 2:16 dice, mas vosotros tenéis, dice, la mente de Cristo. La mente de Cristo. Nosotros somos diferentes. Hablaba con los jóvenes, yo les decía, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un poder, de amor y de dominio propio. Hay una gran diferencia entre el que es y el que no es. ¿Cuál es el problema? Yo en la mañana hablaba de eso, el hermano Edwin allá en la misión, de los seres espirituales y los seres carnales.
Seres espirituales y seres carnales. ¿Cuál es el problema? La vista. Que el ser carnal solo quiere la lógica. Solo ve, esto puedo hacer y esto no. Muchas veces no damos pasos porque no tenemos fe. Muchos aquí en este país ya llevan años y jamás se hicieron de su casa. ¿Sabe por qué? Porque no tenían fe. Porque no tenían fe. Porque no creían que Dios podía ayudarle a pagar una casa. No, y ahora seguimos rentando. Porque no queremos dar esos pasos de fe. ¿Y sabe por qué? Porque no somos espirituales. Todo lo medimos en base a la carne. No estamos hablando de ser irresponsables y meternos a deudas que no debemos. No, pero de creerle a Dios. De decirle, Dios, si es tu voluntad, que se dé esto, esto y esto. Y si se da, pues entonces lo hacemos. Si no, no. Pero nosotros no llegamos ni siquiera a eso. No que de una vez decimos, ay no hermano, yo no puedo. Así nos quedamos. Bien complicado. ¿Y por qué? Porque no somos seres espirituales. Vea lo que sigue diciendo el texto. Dice, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte, dice, estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego. ¿Alrededor de quién? De Eliseo. Dios le permitió el poder ver él esos ángeles que Dios había puesto para cuidarlo. Y en el principio, ¿qué pasaba? Jesse no lo alcanzaba a ver porque no tenía esos ojos espirituales, esos ojos de fe. Usted se recuerda de aquella mujer que tocó el manto de Jesús. Dice que toda la gente lo tocaba y lo apretaba cuando él iba caminando. Pero vino una mujer del flujo de sangre que vino y tocó, y Jesús se dio cuenta, dijo, ¿quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí. Mucha gente lo tocó, pero solo alguien lo tocó con fe. Y esa fue la diferencia. Esa fue la diferencia. ¿Y eso qué quiere decir? Tener una vista espiritual. Tener la capacidad de ver cosas que no son en el momento. Porque en el momento usted y yo solo vemos feo todo el asunto. No, de aquí yo me muero, de esta gripe yo me muero. Así somos los seres humanos. Ay no, porque la gripe del hombre solo se compara a un embarazo, dicen. Al dar a luz una mujer. Así es la gripe de un hombre. Somos bien dramáticos, hermano. Perdónenos, así somos. Pero así nos aman, así que aguántese. Sí, así somos los seres humanos. Nos ahogamos muchas veces en un vaso de agua. En un vaso de agua. Así somos los seres humanos. No, es que como yo no nací aquí, eso ¿sabe qué? Es una excusa. Porque aquí no importa usted de dónde nació. Eso no hace la diferencia de quién usted es. No hace la diferencia de quién está dentro de usted. Nosotros somos templo del Espíritu. Y ese Espíritu está ahí para darnos poder cuando lo necesitemos. Entonces debemos de ser seres espirituales. Y ve allí que el texto sigue diciendo, y lo lee en su casa, que al final la batalla la terminaron ganando. La terminaron ganando y sin siquiera pelear. Y esas cosas, ¿quién las hace? Solo Dios. Pero ¿con quiénes las hace Dios? Con aquellos que son seres espirituales, capaz de creerle a Dios como lo cree un niño. No como creemos los adultos. Los adultos creemos como Tomás, hasta no ver, no creer. No es así la fe. Tenemos que creer sin ver. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que no se ve. Tal vez usted y yo ahorita no vemos esa casa que Dios va a regalarnos, pero si le creemos, Dios puede hacerlo. Tal vez usted y yo no vemos ese carro que nosotros anhelamos, pero Dios tiene la capacidad de dárnoslo. Pero primero aprenda a manejar, hermana, porque hay unas que son un peligro en la calle. Es broma, hermano. Los hombres también somos malos para manejar. Sí, pero, y dice uno, muchas veces, esta hermana se ve que ha de ser bien espiritual, dice. Y dice Dios quizás allá en el cielo, ¿verdad? Mira, ya la hermana ya encendió el carro, necesito 3 legiones de ángeles que vayan a apartarle todos del camino, porque esta hermana va a atropellar a todos. Así muchas veces pasa. Y eso es nomás para que se ría un rato, pero muchas veces como seres humanos no alcanzamos cosas porque no creemos a Dios. No le creemos a Dios. Quiero que sigamos ahí porque no es mi intención sacarlo tarde. ¿Qué es lo que debemos ser en la tribulación? En primer lugar, le dije yo, espirituales. En segundo lugar, ¿qué debemos de ser en la tribulación? Y eso lo vemos en Daniel, en el profeta Daniel. No vamos a buscar el texto por cuestión de tiempo.
Pero ¿qué es lo segundo que debemos de ser en la tribulación? Lo segundo que debemos de ser es firmes. Firmes. Alabanza 230 del Ignario. No voy a predicarle con el Ignario, solo se lo estoy haciendo mención. ¿Sí? Alabanza 230 dice: firme estaré. Nada, no nada me ha de mover. Esa tiene que ser la convicción del cristiano. Entonces, ¿qué es lo que yo debo ser en la tribulación? Debo de ser una persona firme. Y le menciona el ejemplo de Daniel, capítulo 3, versículo del 1 en adelante, y Daniel capítulo 6, del versículo 1 en adelante. Habla de dos historias que usted ya ha escuchado muchas veces, acerca de los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué es lo que pasaba con ellos? Que ellos creían en Dios, que ellos estaban firmes en lo que creían. Y debido a eso, ellos iban a ver la muerte, y no una muerte cualquiera. Fueron lanzados, dice, a un horno de fuego. A un horno de fuego, y ese horno de fuego puede tipificar en alguna manera nuestra tribulación el día de hoy. ¿Va a estar o mantenerse firme usted a pesar de que vea que el mundo se le está cayendo encima? ¿Va a estar usted, está dispuesto a eso? Porque esa gente es la que Dios está buscando. Dice Hebreos: pero nosotros no somos de los que retroceden. Porque eso es bien fácil, hermano. Y se lo está diciendo alguien con experiencia en eso. Es bien fácil decir uno: yo voy a colgar mi uniforme y hasta aquí llegué. Y de una patada Dios lo regresa, fíjese. Y por eso es que estoy aquí. Sí, Dios lo va a regresar. Porque usted y yo debemos de ser personas firmes. Dios no nos llamó para que nosotros simplemente aparezcamos en las fotos bien bonitos en el Facebook. Dios no lo llamó solo para eso. Dios lo llamó a usted para que marque una diferencia, para que crezca. Ese es el propósito de venir a la iglesia y ser personas firmes. Le mencionaba yo el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Usted sabe esa historia y usted sabe que ahí había el ángel de Jehová, estaba ahí con ellos en medio del fuego. Y dice que salieron sin ni siquiera olor a quemado. Ni siquiera olor a quemado. Pasaron esa prueba. ¿Por qué? Porque se mantuvieron firmes. Daniel capítulo 6 habla acerca de Daniel como profeta, que fue hasta el foso de los leones. ¿Y sabe qué estaba haciendo Daniel en el foso de los leones? Acariciándoles la melena quizás. Y todos esperando que lo comieran. Eran leonas, dile hermano. Ya no tienen melena usted. a ver qué National Geographic mira el hermano. Sí, pero imagínense. En el foso de los leones y nada le pasó. ¿Por qué? Porque él se mantuvo firme. Firme, una fe que no se vende. Dice el pastor siempre que comienza los anuncios: el cristianismo es un estilo de vida. ¿Y a dónde se muestra más el cristianismo? En las pruebas. No en la abundancia, no en los tiempos buenos. Porque en esos tiempos, hermano, a usted le sobra gente que lo rodea. Cuando usted tiene la capacidad de pagarle la comida a alguien, todo el mundo quiere andar con usted. Cuando lo ven que usted anda acabado, nadie le acerca. Así es la vida. Pero ¿sabe quién nunca lo ha abandonado? Dios. Gloria a Dios por eso. Si se lo va a regalar, regáleselo de corazón. Dios siempre ha estado ahí. Buenas y malas y peores, ahí ha estado. Pregunto yo: ¿va a estar usted también? ¿Voy a estar yo también? ¿Voy a estar yo también? Porque son cosas que Dios me dijo a mí. No crea que yo le vine a predicar cosas a usted. No, estas cosas Dios me las dijo a mí. ¿Te vas a mantener firme, tengas carro o no tengas carro? ¿Te vas a mantener firme, tengas que comer o no que comer? Porque usted muchas veces ve que la gente, viene en un buen carro. Yo soy de esos. Pero muchas veces he tenido que pasar semanas con $20 de presupuesto en comida. ¿Usted sabe lo que es comer con $20 a la semana, hermano? Maruchan, dice, y uno tiene que rebuscarse hot dog del 7-Eleven de $1 y comprar una soda de las más grandes para tomársela en 3 tiempos. Montón de cosas. Y Dios permite esas cosas, ¿sabe para qué? Primero, para que usted y yo valoremos. Segundo, para que usted y yo creamos. Porque usted practica la fe cuando ya no tiene pisto en la bolsa o dinero en la bolsa. Ahí es donde practica la fe. No cuando tiene un montón, porque usted se confía de que usted tiene una cuenta de ahorros. Cuando usted no la tiene, ahí es donde usted confía de que Dios es un proveedor. Ahí es donde confiamos.
Y tercero, ¿por qué Dios permite esas necesidades muchas veces? Porque si no es así, usted y yo no hacemos dieta, hermano. No nos demos mentira. ¿Cuántos lunes usted ha dicho, este lunes comienzo a hacer ejercicio, este lunes comienzo la dieta? Y no lo hacemos. Y muchas veces la necesidad, lo que busca Dios es limpiar nuestro organismo. Porque si no es así, usted y yo no dejamos de comer todas las hamburguesas y pizzas que nos comemos. Dios tiene un propósito y un objetivo con todas las cosas. Y vamos ahí ya cerrando Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. ¿Qué es lo que debe ser en la tribulación? Le dije yo, en primer lugar, espiritual. En segundo lugar, usted y yo debemos de ser firmes. En tercer lugar, usted y yo debemos de ser gozosos. Romanos capítulo 12, versículo 11. Corra ahí en su Biblia que ya el tiempo se nos acaba. Romanos capítulo 12, versículo 11. Romanos 12, 11. Sí, ya tenemos hambre. Romanos 12, 11. ¿Qué es lo tercero que debemos de ser en la tribulación? ¿Qué es lo tercero que debemos de ser? Gozosos. Hermano, usted está bien loco. ¿Cómo voy a estar gozoso de que estoy enfermo? ¿Cómo voy a estar gozoso de que ya voy a comenzar mañana la semana y ni siquiera tengo para el pasaje o para el bus? Usted tiene que estar gozoso. Vea lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 11 en adelante. Dice allí, dice, en lo que requiere diligencia, dice, no perezosos, fervientes en espíritu, dice, sirviendo al Señor. Versículo 12, ahí está la clave. Gozosos, dice, en la esperanza. No gozoso en lo que yo tengo ahorita, no, gozoso en la esperanza de lo que voy a tener. Entonces, ¿cómo debemos de ser nosotros en las pruebas y dificultades, tribulaciones de la vida? Tenemos que ser gozosos. ¿De qué? De que Dios me va a sacar, hermano. Dios me va a sacar. Le decía yo, usted está pasando un caso sencillo. Hay gente que está peleando por su vida en los hospitales. Hay gente que está ahorita en la cárcel con la duda de que si lo van a deportar o no. Y usted y yo aquí estamos bien tranquilos. Bien tranquilos. Muchos ahorita están preocupados de qué van a comer. Ay, no sé qué comer ahorita. Eso es lo único que le preocupa. Hay gente que está privada de libertad y no sabe si va a salir y no sabe si lo van a condenar. ¿Y sabe qué tiene que estar usted? Gozoso. Gozoso. El mismo Dios que ya curó a un montón de gente, que de testimonios que hemos escuchado, ese mismo Dios nos va a curar a nosotros. Ese mismo Dios que ya le proveyó a un montón de gente de la nada, porque si pasamos aquí un montón de gente a dar testimonio de que ha tenido papeles de la nada, porque ni siquiera tenían un caso, y el juez de migración le dijo, ve, la hermana se ve pobrecita, ve, tenga los papeles. Un montón de casos. Pero como usted y yo no tenemos fe, no que confiamos, que es que estoy pagando $5,000 de abogado. Vamos a ver, ese abogado solo se va a ir con su dinero y no le va a dar papeles. Porque la confianza debe estar puesta en Dios. En Dios. Y ve ahí lo que dice, gozosos. Versículo 12, gozosos en la esperanza, dice, sufridos en la tribulación, dice, constantes ¿en qué? En la oración. En la oración. Constantes. No solo para pedir, sino también para agradecer. Porque pasamos meses pidiendo, pero solo agradecemos una sola vez. No es así la cosa. En el Evangelio por lo menos no lo es. No sé si a usted le cae mal la gente mal agradecida. Que usted le regaló a alguien una camisa que pudo verse usted comprado a usted mismo y usted se la regaló y solo porque el color no le gustó, no la usa. ¿Qué dice usted? Mal agradecido. Padres, que usted dejó de comprarse unos zapatos por comprárselos a sus hijos y como no eran los Nike y Adidas que él quería, no se los pone. Y usted anda con los zapatos todos reventados. ¿Y usted qué dice? Mal agradecido, no le vuelvo a dar nada. Muchas veces así nos pasa en la vida porque nosotros no nos gozamos. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, dice, regocijaos. ¿Qué regocijarse? Es que a pesar de la prueba que estemos pasando, usted y yo estamos gozosos no en lo que estamos, no, en donde vamos a estar. Porque nuestra mirada no está aquí, no, es donde yo voy a estar. No es en quién yo soy ahorita, es en quién yo voy a ser con la ayuda de Dios. Esa tiene que ser la visión del cristiano. Entonces, concluyendo, la tribulación es un medio que Dios ocupa para hacernos crecer y habiendo soportado las pruebas, poder acceder a bendiciones mayores.
a bendiciones mayores. ¿Qué es lo que usted y yo debemos saber? Que Jesucristo no ha cambiado, hermano. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dice Proverbio, y con esto termino: el caballo se alista para el día de la batalla, dice, mas Jehová es quien da la victoria. Cierre sus ojos, vamos a orar. Gloria a Dios. Padre, gracias te damos por esta hora que tú nos permitiste aprender de tu palabra. Gracias por las tribulaciones, Señor, y pruebas que estamos pasando, porque sabemos que son necesarias, porque sabemos, Señor, que son momentáneas, que van a producir en nosotros crecimiento, que tú tienes cosas mucho más grandes para nosotros. Permítenos, Señor, ser seres espirituales y ver las cosas a tu manera, no con los ojos carnales, sino con los ojos de la fe, creyendo en todo lo que tú harás. Permítenos, Señor, ser esos hijos tuyos que te enorgullezcan, que no se doblegan, Señor, ante cualquier prueba, que no, Señor, se van a rendir, sino que van a seguir peleando, porque tú eres quien nos fortalece. Todo lo podemos en ti porque tú nos fortaleces, dice tu palabra, Señor. Queremos creerlo y queremos vivirlo, Señor. Que nuestras vidas sean diferentes y transformadas a través de tu palabra. Gracias por lo que tú nos has permitido. Seguimos orando con nuestro pastor. Señor, de todo lo que ha predicado nuestro hermano, queremos llenarnos, cerrar esto con esperanza. Los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Tus lágrimas, tu dolor, tu soledad, tu enfermedad, tu desempleo, tu traición, cualquier cosa que tú hayas pasado en esta vida, en las manos de Dios, Él va a sacar algo bueno, aunque tú no lo creas. Señor, queremos pedirte por los amigos, por aquellos que no te conocen. Si hay algo...